Ruta fácil por Eslovaquia. Que estar aquí enganchado. Esto es una ruta familiar. Tienes que pasar por ahí, enganchándote a los hierros. Ruta fácil en familia. Sí, sí. Por ahí viene la familia, se calma el niño. Bueno, nos queda claro que las rutas fáciles en Eslovaquia no son tan fáciles. Bueno, hoy es el segundo día de rutas. Hoy vamos a hacer una pequeña ruta que va al lado del río, así que no, a ver si es tan fácil. Siguiente tramo fácil. En familia, Ruta fácil. Ahí a la derecha hay una cuerda, esa. Y nada. Y un clavo un poco por aquí. Que la ruta es divertida, pero que no digan que es fácil. Fácil, fácil para toda la familia. Buah, es que está súper arriba, Y venimos a hacer esta. Hemos venido a probar las cosas típicas de Eslovaquia y que es pues una sopa veraniega. No fuese que está fría, O sea, suerte que luego tenemos esto para contrastar un poco y no morir. Hace un calor hoy. Ya tenemos los segundos. Buenos días. Vamos a enviar que Fabi está aquí subiendo al techo. Y os voy a contar lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer otra ruta. Esta ruta ya nos pone dificultad media, o sea, cosa que ya nos asusta, porque si las fáciles ya no son fáciles, es de a ver qué tal. Quizás un poco más realista con el tema. Lo que sí que nos hemos dado cuenta que es que aquí casi todas las rutas, por no decir todas, tienen cuerdas, tienen escaleras para ir como grimpando. Les gusta mucho la escalada, o sea, ya desde pequeñitos les ponen a hacer estas rutas, o sea que es gente que está muy fuerte. Así que vamos a probar esta ruta a ver qué tal. Hace muy buena pinta, o sea, creemos que es una zona muy chula. Ahora estamos en lo que le llaman el paraíso eslovaco y bueno, vamos a ver qué tal. Estoy haciendo una de las cosas más importantes que hay que hacer aquí antes de hacer una ruta sobre estos países como Eslovaquia, Polonia, Alemania, porque directamente te comen los mosquitos. O sea, lo de España, aquello es de risa. Si habéis venido por aquí para Finlandia, desde luego sabréis que esto es lo más importante antes de hacer la ruta. Así que hoy hemos dormido aquí, que es una estación de esquí, que no hay nadie, ninguna camper, ningún coche, o sea, completamente solo. Ya vamos a hacer una ruta que hace muy buena pinta. Estamos en la zona de... Espera, ¿cómo se llamaba, Natalia, esta zona? El paraíso eslovaco. La verdad es que el bosque ya es una pasada, o sea, es increíble lo denso que es y lo verde. Y hay una ruta que, bueno, son como muchas de aquí, que son subir escaleras y ir por ahí grimpando por las rocas y por un cañón, parece. Así que a ver cómo es, porque a mí la he visto en fotos y hace muy buena pinta. Ya estamos en el parque natural, se tiene que pagar 1,5 € por adulto. Y todo va así aquí en Eslovaquia, o sea, todo se tiene que pagar. Tanto el acceso al parque muchas veces como el parque, ¿vale? A veces pagas parking y ya te incluye pues el acceder al parque natural. Estaba aquí leyendo en el cartel que nos decía que de toda la zona del paraíso eslovaco, o sea, hay muchos desfiladeros aquí, pero el único accesible es este. Y bueno, por eso supongo que hacen pagar y es tan turístico. A pesar de eso, es el más corto que hay. Pero bueno, yo he visto unas escaleritas, de hecho aquí se ven, fíjate Natalia, que ya apuntan maneras, O sea, las cascadas, no sé si estarán así, pero nos van a poner a prueba hoy, ¿no? Comenzamos primer tramo de escalera. Javi, aventurero. Tiene una cadena allí, ¿no? Sí, pero yo aquí no me cojo la cadena. Es tumbadísimo. Muy loco esto, Buah, no sé por dónde voy porque solo miro la escalera.
Pues estamos como a medio camino de subida y de momento el nivel moderado que le ponía la ruta ahora mismo es nivel ferrata, lo que pasa es que no vas atado. Son escaleras y peldaños de estos ahí en medio de la roca, pero bueno, nosotros tenemos la suerte de que estamos acostumbrados a esto, no tan locos de ir sin atar a ningún sitio. Pues, bueno, tú sí, tú en Dolomitas sí. Yo he hecho alguna cosa que quizá no debía, pero bueno. Pero a ver, no sé todavía qué nos espera más. A ver, ahora a ver, surprise. A mí me ha hecho gracia que ahí corta el árbol. Parece un banco, Palo, te sientes ahí a llorar tus penas. Bueno, los eslovacos estos son como unos gatos que van subiendo todo así, grimpando con una facilidad. Como que va de paseo. Y yo he pasado miedo, o sea, yo el último tramo, la última escalera, que era metálica, pasabas por un río, todos los escalones mojados. O sea, yo iba temblando. Sí, o sea, bueno, yo paso mucho miedo, tampoco soy referente. Pues yo pensaba que nosotros, a ver, después de tantos años ya de hacer montaña, pensaba que el nivel básico, ¿no? El beginner ya lo habíamos pasado. Y aquí, no. Olvídate. No tiene nada que ver. ver. Da cosilla, ¿eh? Si te mola hacer escalada y hacer vías ferratas, este sitio es muy guay, o sea, bueno, toda Eslovaquia, yo creo. Los Tatras aún no los hemos probado, pero es muy chulo. Pero bueno, no sé, yo iba temblando, hasta allá iba subiendo por aquí, me temblaban las piernas y no sé, pero bueno, a mí me da miedo todo. Yo lo hago todo, Sí. lo hago todo, Tienes pero fuerza de voluntad, lo hago con miedo. Bueno, ya hemos acabado de subir y ahora el premio de la ruta que te ofrecen aquí, como no, es que te tomes una cervecita. Pero es que aún lo más loco, o sea, yo a mí lo que me parece más loco de todo es que dicen, no tienes bastante con las escaleras, que es que la señora de la taquilla nos ofrecía una cerveza. Había que pagarla, pero que decir, no, quiere una cerveza, quiere una postal. Digo, tío, o sea, me tomo yo una cerveza de medio litro, claro, porque aquí es el tamaño estándar. Antes de subir por esa escalera y bueno, me tienen que recoger ahí con una pala, porque yo sé que está loquísimo. Otra de las comidas típicas de Eslovaquia es esto de aquí. Se llama langos, no sé, es como una especie de focaccia, puede ser. Como una focaccia que le ponen cosas por encima. No sé, vamos a probar. English. Pues esto es una masa como de hojaldre, ¿no? Algo así, parece. Yo no de pan o algo así. No tengo ni idea. Pero mira, te lo han hecho aquí precioso en forma de corazón. No lleva casi queso, ¿eh? Ideal para recuperar energía. Buah, la masa está brutal. Está súper bueno, pero es que la masa yo creo que es como frita. Es como si fuera pan frito. Es extraño, pero está bueno. Ya estamos en los Tatras. Nos hemos levantado en este parking de aquí, que es el parking de la estación, que ahora os enseñaremos, porque todo lo que son los parkings de los Tatras se pagan todos y a lo mejor algunos te pueden costar 20 euros el día. Pero si quieres hacer muchas rutas, no es viable económicamente. Entonces la alternativa que hemos encontrado para hacer las rutas que tenemos por aquí cerca es venirte a la estación de tren, duermes aquí porque es gratuito y entonces a la mañana siguiente pues te levantas y coges el tren, que es lo que vamos a hacer nosotros. El tren nos ha costado unos 3 euros por persona ir y volver, o sea que al final estamos pagando 6 euros, por así decirlo, por dormir aquí y nos estamos evitando los 10 o 20 que cuesta si duermes allí. Sí, además hay muchos sitios que no se puede dormir, ¿no? Porque es parque natural. Sí, aparte es parque natural, no se puede dormir en muchos sitios, aunque pagues, y entonces la mejor opción de momento es esta. Otra cosa que podéis hacer en este parking y en esta estación es os vais al pub este que hay aquí detrás y os podéis tomar un Tatra Tea, que es algo súper curioso porque decíamos, ostras, un té de los Tatras. No es té. O sea, no vengas pensando que es té, porque aparte llevaba como una numeración al lado el cartel y decíamos, ¿qué serán esos números? Pues esa graduación de alcohol. ¿Vale? O sea que ayer los estuvimos probando y bueno, o sea, la verdad que están potentillos, ¿no? Sí, la mujer nos dijo que empiezan por el 17, que ese es el de Navidad, ¿no? Es el suave. Ese será para los niños. Y luego tienen hasta el 72% que decía, este es el bueno. Digo, bueno, nosotros nos dio a oler y yo dije,
No lo voy a probar porque aquí me da Está algo. dulce, o sea, realmente tiene un sabor así dulce, bueno. Esto es para gente que pasa mucho frío aquí y que ya está acostumbrada a esto. Pero bueno, que aquí lo podéis probar, aparte la chica es muy simpática y muy maja, o sea que si hacéis una paradita aquí, pues podéis venir a probar esto. Y tienen cerveza checa que nos dijo que la mujer que es la mejor que la de aquí. Y está súper buena y barata. Ya estamos en el lago, la verdad que es bastante turístico, o sea, no habíamos visto las rutas tan cargaditas de gente que tampoco es una barbaridad. O sea, no me quiero imaginar Dolomita ahora mismo. Pero bueno, estamos pensando que la ruta se ha hecho un poquito corta y a lo mejor la alargamos un poco a otro lago. Pero a lo mejor hacemos parada técnica para comer, porque si no, no vamos a aguantar. ¿Tú qué piensas, Fabi? Pues yo pienso que no hemos traído comida, entonces como aquí los refugios los precios son bastante baratos, pues podemos aprovechar hoy, ¿no? Siguiente round de probar cosas. Este es el tornero. Esta es la sopa, que le llaman goulash, y este es el angus, pero hoy es diferente, a ver qué tal. Bueno, estamos un poco petados, ya estamos de bajada, hemos ido a ver otro lado que estaba por ahí arriba. No sabíamos ni dónde estaba prácticamente. Y ahora tenemos que deshacer todo el camino de vuelta. Está por ahí abajo, no sé si lo veis. Pasa por ese bosque y el lago, el otro está, no sé, no tengo ni idea dónde está el inicio, por algún momento de algún... Detrás de esta montaña de aquí. Muy loco, creo que son por lo menos 18 kilómetros O 20. o 20. No sé, el lago no lo hemos, bueno, no hemos grabado por ahí donde el lago, porque hace mucho viento, nos hemos tenido que ir porque hace mucho frío ya y vamos de nuevo. Ya estamos en la furgo y estamos reventados. O sea, yo de hecho estoy aquí con el hielo porque como estrenaba las botas, bueno, ya las había estrenado, pero la ruta ha sido más exigente de lo que esperábamos. La ruta ha sido Pero 6 horas, pinta. 6 horas y media, ¿no? Algo así. Sí, es que en total hemos estado 7 horas fuera de la furgo y como 6 horas han sido todo el rato la ruta. O sea que al final lo que ha pasado es que yo había mirado un lago para ir y este señor ha mirado la ruta. Pero como los nombres aquí son tan extraños, pues no nos hemos aclarado de qué lago íbamos a ver. Cada uno había mirado su lago. Y entonces, claro, mi lago estaba más lejos que el que él había mirado y a mí no me cuadraban los tiempos. Total, que hemos deshecho el camino, hemos vuelto a mirar los carteles y cuando hemos visto el cartel nos hemos dado cuenta que no estamos hablando del mismo lago y el que yo quería ir pues estaba más lejos. Y hemos ido a ese porque era más chulo. Sí, el lago era muy chulo, el camino era cañero total. Pero bueno, ha estado guay. La otra ruta también tiene que estar guay. Vas a un pequeño laguito y de ahí te vas al pico más alto de Polonia, ¿no? O sea, es que estás frontera con Polonia. Bueno, la ruta ya llegar, ida eran 7 horas y media, creo. Y hay como zonas para grimpar, un poco así de escalada. Pero bueno, o sea, ahí ya tienes que llevar casco si quieres llegar hasta arriba del todo. Pero bueno, vamos a ir a comprar, nos vamos a duchar y nos vamos a Y dormir. se acabó el día. Nuevo día en Eslovaquia. Hoy vamos a hacer un día un poquito más tranquilo porque estamos reventados de ayer. Muerte. Así que vamos a hacer un día tranquilo. Pero tenemos que hacer algunas tareas que aquí son un poco complicadas y es importante que lo sepáis. De hecho, ayer estuvimos hablando con con una autocaravana, o sea, un chico que era español y decía lo mismo, ¿vale? O sea, de hecho es lo que ya nos había llegado de Eslovaquia. Y es el tema, a ver qué Fabi nos sale. Hola. Y es el tema de tirar la basura, que hay muchos sitios de Europa que es muy complicado. En Alemania, por ejemplo, es súper difícil tirar la basura. O en Dolomitas. Dolomitas fue un drama tirar la basura. Y algo que aquí también es complicado de hacer es llenar el agua o hacer los servicios en general, ¿vale? Para nosotros llevar el boxio, o sea, llevar el váter seco está siendo una salvación. La clave. Porque ya nos lo habíamos encontrado por toda Europa, pero en este país nos reafirmamos que es que tú no puedes ir con un váter químico porque no lo pueden vaciar o te vas a un camping y son caros Sí, también. es que los países del este en general no están
preparados porque no hay turismo camper. O bueno, ellos no tienen en el país como una costumbre, entonces no tienen servicios más que los campings. Sí que es verdad que nosotros llevamos un bagaje de ir a sitios muchísimo más complicados y entonces nos espabilamos mejor, pero sí que es verdad que llenar agua es una odisea, porque encontrar un sitio que tú puedas llenar es que ni pagando. Solo con lo que sale en Park Fortnite estás bastante vendido. Está muy porque vendido. tienes que mover muchísimo, entonces bueno. Es más Nosotros en nuestra guía sí que os damos un poco más de recursos para otras aplicaciones, para encontrar agua, encontrar fuentes y sitios donde realmente puedas parar y llenar la furgo, aunque sea garrafazos, porque a veces lo hemos tenido que hacer. Aquí todavía no, entonces consideramos que no es tan difícil como otros países. Pero si no estás acostumbrado a este tipo de países así, es complicado. Entonces ahora vamos a probar de ir a un sitio también para llenar agua. Llenaremos también la de bebé, que esa hemos visto que es agua potable también. Así que bueno, acompañadnos y entre medias a lo mejor vemos algo, ¿no? Hacemos alguna cosa guay. Hemos llegado a Cidiar, hemos aparcado aquí. Creo que pone como 2 horas solo de parking, pero bueno, hemos podido aparcar gratis. Aquí además vamos a poder llenar el agua, pero primero vamos a dar una vuelta por este pueblecito que es muy chulo. Pues íbamos a grabar el sitio donde vamos a echar agua porque está en una súper pendiente, un poco complicado. Y nos ha pasado una cosa súper inverosímil, que yo estaba dejando la furgo muy cerca porque hay una manguerita allá ahí y no llegaba. Y al ir a arrancar la furgo no, o sea, la llave no giraba. Y el volante se había quedado con el bloqueo, pero intentaba girar ese poquito que tiene para desbloquear y no había nada, o sea, no podía mover el volante nada. Y bueno, me empezó a preocupar, ya empecé a mirar el manual de la furgo, vídeos y no había manera. Y Natalia y yo hemos estado probando un rato. Total, me ha solucionado la vida ver un short, que para esto a veces va súper bien, estos vídeos. Y me decía que el problema se suele pasar también cuando aparcas contra un bordillo, que es que la columna de dirección se ve presionada, ¿no?, por el peso, en ese caso sería el bordillo, en nuestro caso era que hacía una bajada impresionante, y entonces eso estaba presionando la furgo, o sea, el volante, la furgo contra el volante, ¿no? Y no podía girar, y al final he tenido que hacer mucha fuerza, y entonces he encontrado ese margen que te da para desbloquear la llave. Me ha costado la vida, pero bueno, nos ha salvado tener que llamar, no sé, al seguro o a alguien para que nos moviese la furgo, porque yo ya estaba empezando a preocupar fuertemente, no sé. Hemos salido bastante airosos, así que hemos tenido suerte, no os puedo quejar. Así que y hemos aprendido una cosa que esperamos transmitir a vosotros para que si os pasa, por lo menos lo probéis. Ya han llegado las pizzas. Después del susto, pues una pizza, ¿no? Está buena. Los ingredientes, los champiñones están brutales.